Bueno, comenzamos ahora con el análisis temporal. En este caso, estudiamos cómo evolucionan tanto las entradas y salidas del circuito a lo largo del tiempo y por ello utilizamos cronogramas. Ya vimos en su momento que los cronogramas representan el valor de la señal en el eje vertical. En este caso estamos representando tensiones frente al tiempo. Vamos a estudiar dos maneras de hacer el análisis temporal. La primera es ideal, es decir, suponemos que las puertas no tienen retraso, es decir, que cuando una variable de entrada cambia, el cambio se traduce instantáneamente a la salida. Y en la segunda forma, pues sí que se introduce en retraso. Se considera que la puerta va a tardar un tiempo en responder. El análisis en ambos casos es bastante distinto y hay que tener cuidado de no confundirse. Este es el primer caso, donde no se están considerando retrasos y consideramos el ejemplo anterior, donde teníamos un circuito del cual habíamos hecho un análisis lógico y habíamos llegado a su tabla de verdad que está aquí representada. Pues bien, ahora lo que consideramos es un caso particular de valores de las variables a lo largo del tiempo, y lo que vamos a suponer es que la variable y siempre vale 1 y las variables x y z adoptan los valores que están aquí representados. Esto no lo tienen que dar. El análisis temporal se realiza para valores de las variables de entrada que previamente se nos da, ¿no? Si observamos la variable x, pues vemos que inicialmente vale 0 durante un tiempo, luego en determinado instante cambia a 1, se mantiene el 1 durante un tiempo y luego vuelve a cambiar a 0. Con respecto a la variable x, igualmente inicialmente vale 0, cambia a 1, cambia a 0, cambia a 1 y cambia a 0. Es decir, la variable x tiene un pulso a 1 y la z tiene dos pulsos a 1. Pues bien, si empezamos por el periodo inicial, pues al principio tanto la x como la z valen 0, es lo que está señalado con color rojo hasta la línea roja, y la y vale 1. Por lo tanto, si nos vamos a la tabla de verdad y señalamos ese caso, vemos que aquí la función de salida vale 1, que es lo que hemos pintado, que la función de salida vale 1. Pero luego, cuando está trazada la línea roja, hay un cambio de la z a 1 y hay un periodo de tiempo en el cual la x vale 0 y la z vale 1 y la y es 1. Por tanto, estaríamos en esta entrada de la tabla. Las variables son 0, 1, 1 y por tanto la función de salida es 0, que es lo que se ha dibujado. Durante ese intervalo de tiempo, la función de salida es 0. Donde está la línea morada se produce un nuevo cambio, en este caso de la variable z, que cambia a 0, y vuelvo a tener las entradas, tanto la x como la z, a 0 durante un periodo de tiempo cortito, pero están ahí, ¿no? Y por lo tanto, pues volvemos a la entrada roja, que se ha señalado con rojo en la tabla, y la función vale 1. Aquí, donde está aquí trazada esta línea roja, vuelve a haber un cambio, en este caso de la x a 1, y hay un periodo de tiempo que está señalado de color verde, donde la x vale 1 y la z vale 0. Como la y vale 1, estaríamos en la entrada de la tabla que está señalada con verde, donde las entradas son 1, 1, 0, y en ese caso la función también vale 0, que es lo que se ha dibujado. Donde está la línea verde hay un cambio de nuevo de la z a 1 y tenemos las entradas en 1, 1. Como la y también vale 1, pues eso significa que estamos en la entrada señalada en rosa en la tabla, donde las tres variables son 1 y la salida es 1, que es lo que se ha dibujado. Posteriormente vuelve a haber un cambio de la x a 0, como la z está en 1, tenemos 0, 1, 1, que sería la entrada morada de la tabla, igual, y de nuevo pues la función de salida es 0. Y luego pues otra vez tendríamos el caso 0, 0, donde la función de salida es 1. Entonces aquí lo que se ha hecho ha sido ir analizando en cada intervalo de tiempo los valores de las variables de entrada e ir dibujando la salida. Y se ha trabajado con la tabla de verdad. Luego, para hacer un análisis temporal de este tipo, pues si nos dan el circuito, previamente habría que hacer un análisis lógico para llegar a la tabla de verdad y luego ya se dibujaría la función de salida. Ahora vamos a empezar a explicar qué ocurre si hay retrasos, porque se hace de manera diferente. Para empezar, pues hemos dibujado solamente una puerta OR para explicar el retardo y hemos considerado que las entradas de esa puerta son A y B.
hemos dibujado unos valores de A y unos valores de B, perdón. A tiene un pulso, un tiempo en el cual vale 1 y en el resto del tiempo vale 0, y B tiene dos pulsos, dos periodos de tiempo en los cuales vale 1 y en el resto de los casos vale 0. Tenemos una función de salida de la puerta que se llama f, que en color verde se ha dibujado sin retrasos, y lo que se hace pues es hacer la operación OR de las dos entradas. Al principio, como las dos entradas son 0, pues la función vale 0. Cuando la B cambia a 1, la función vale 1. De nuevo las dos entradas vuelven a ser 0, la función vale 0. Ahora cambia la a 1, por tanto la función vale 1 y se mantiene a 1 mientras que alguna de las dos entradas sean 1, es decir, hasta aquí. Aquí resulta que las dos entradas son 0, por tanto la función pues es 0. Eso sería, como podemos ver, una salida ideal. Hemos señalado en naranja aquí que cuando hay un cambio en B a 1, que es el primer cambio que hace F, que cambia a 1, pues el cambio es instantáneo. O sea, cuando B cambia, F cambia. No hemos considerado ningún retraso. Sin embargo, abajo, en color rojo oscuro, la función f se ha retardado en el tiempo y se ha supuesto que la puerta lo que tarda en responder es un tiempo delta. ¿Eso qué significa? Que cuando la B, en el primer cambio que observamos de B, que la B cambia a 1, que la función también va a cambiar a 1, ese cambio no va a ser inmediato, sino que va a tardar la puerta en responder un tiempo delta y después va a cambiar a 1. Cada cambio que se produzca en f va a pasar eso. No va a ser instantáneo con el cambio de la entrada, sino que se va a retardar. Y eso es lo que se ha querido expresar aquí al comparar la función sin retardo con la función con retardo. Pasamos ahora al hecho de que tengamos un circuito más complejo, no solamente consistente en una puerta, y hay que tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a un análisis temporal de este tipo, como pone aquí, importante, no podemos trabajar directamente obteniendo f. Tenemos que ir desde las entradas hasta la salida mirando lo que ocurre y cómo son las señales en cada nodo intermedio del circuito. Y tenemos que ir dibujando estas señales y obtener una señal de salida de una puerta en función de las anteriores que se dibujaron. Porque cada nivel va a introducir un retraso que va a influir en la siguiente señal. Entonces, tal como está aquí explicado, al principio la X y la Z sufren el retardo debido al inversor y es uno nada más porque pasan por una puerta. Y la variable, la señal que hemos etiquetado como B, también sufre un retardo con respecto a las entradas porque solamente hay una puerta por medio entre las entradas X, Z y la variable B. Sin embargo, la señal A que se obtiene a partir de la X y la Z sufre un segundo retardo porque la puerta A, sus entradas son las salidas de los inversores y aquí ya las señales se habían retardado anteriormente. Entonces, para obtener F, en donde trabajamos con la señal A y las señales B, pues va a haber una diferencia de retardo entre las dos que puede verse, que puede afectar al valor de F. Si no trabajamos nodo a nodo, esto no se detectaría. Por eso es importante trabajar nodo a nodo. O sea, vamos a ir viendo cómo se hace esto de trabajar nodo a nodo. Primero, tenemos señalado aquí en rojo lo que ocurre con la X. Yo tengo una señal X primaria que tiene este valor que estoy señalando, que tiene un pulso a 1, y eso me va a generar, mediante el inversor, va a generar la salida X complementada, que también está aquí dibujada en rojo. La X complementada es justo lo contrario de X, pero en este caso no es exactamente lo contrario, porque vemos que tal como se ha dibujado, cuando la X cambia, que sería esta línea punteada negra que tenemos aquí, pues la X complementada que estaba a 1, puesto que la X era 0, cambia a 0, pero no instantáneamente, sino un tiempo después. Un tiempo que se ha considerado delta porque se ha considerado que todas las puertas tardan igual. Exactamente igual pasa con el cambio de la X de 1 a 0. La X complementada cambia de 0 a 1, pero no lo hace en el mismo instante. Lo hará un tiempo delta después. Entonces, realmente, la señal X complementada que se ha dibujado aquí no es la X complementada ideal. Está retardada un tiempo delta con respecto a esa.
Y esa señal que tenemos aquí dibujada vamos a tener luego que tenerla en cuenta. Esta retardada, no la X negada ideal, sino la retardada. Exactamente igual se hace con Z. La señal Z, que la hemos señalado en amarillo para destacar que ahora estamos trabajando con ella, debido al inversor me genera la señal Z negada, pero no es exactamente Z negada porque al dibujarla en el cronograma, cuando la Z cambia, en los cambios de la Z de 0 a 1 o de 1 a 0, los cambios de la Z negada no se producen instantáneamente, sino que se han dibujado un tiempo delta después, lo que da lugar pues a la señal Z negada dibujada en amarillo, cuando la Z cambia a 1, la Z negada a 0, cuando la Z cambia a 0, la Z negada a 1, pero siempre un tiempo después. Bien, pues ahora para dibujar la señal A se trabaja con la X complementada y con la Z complementada dibujadas anteriormente y donde ya se han introducido los retardos. Y lo que se hace es hacer la operación AND con ella. Pero es que además, al hacer la operación AND, hay que introducir el retardo de la puerta AND. Y eso es lo que se ha querido reflejar aquí. Tenemos inicialmente la señal A que vale 1, porque tanto X negado como Z negado valen 1. Pero ¿qué ocurre? Que aquí, en la primera flechita que hemos dibujado, la señal X complementada cambia a 0. Eso hace que la A cambie a 0, puesto que estamos hablando de una operación AND. Pero como se puede apreciar, el cambio de la X, de la Z negado, perdón, a 0 provoca un cambio de la A a 0, pero no en el mismo tiempo, sino un tiempo delta después. Igual pasa aquí, en el segundo cambio que sufre la Z cambia a 1 y como la Z negado cambia a 1 y como la X negado seguía a 1, pues eso hace que la señal A sea 1. Pero igualmente la segunda flecha nos indica que el cambio a 1 no se traduce instantáneamente a la salida, sino que un tiempo después. Ahora el tercer cambio de A viene dado porque la X complementado pasa a 0 y como la Z sigue a 1, pero al cambiar una de las variables a 0, pues ya eso es un cambio a 0 en la salida de la puerta A. Al igual que pasa y que nos indica la tercera flecha, no es un cambio instantáneo. Es un cambio que se produce un tiempo delta después. Ahora viene un tiempo donde o bien X negado es 0 o bien Z negado es 0 y por lo tanto la señal A siempre vale 0. Y al final hay un cambio de Z negado a 1, mientras que X negado está a 1, que va a provocar un 1 en A. Pero al igual que ocurría antes, pues siempre es retardado con respecto al cambio de X negado. Y se dibuja. Aquí se ha dibujado B y se ha señalado que quien influye en B son la X y la Z. Y la Y está a 1. Para que B sea 1, las tres variables tienen que ser 1, tanto la X como la Z como la Y. La Y ya sabemos que siempre está a 1. Y la X y la Z, tal como están dibujadas, vemos que solamente hay un tiempo en los cuales coinciden las dos a 1, que es lo que está encirculado con esta elipse azul punteada. Pues ese tiempo en el cual las dos señales están a 1 es el 1 que se traduce aquí en B. Pero como se puede ver, no coincide exactamente en el tiempo con ese intervalo a 1 de las dos, sino que está retardado un tiempo delta, el pulso a 1. Y cuando la X baja, que es cuando la B baja a 0, pasa igual. La bajada a 0 de B es un tiempo delta después. Por último, ahora se trabaja directamente con las señales A y B. En las señales A y B ya están incorporados los retardos y nosotros lo que hacemos ya es trabajar directamente con ellas para obtener F y hacemos la función OR de A y B. Entonces, siempre que A y B sean 1, pues la F va a ser 1. Por tanto, en la elipse azul al principio es el 1 de F de XY. Cuando cambia a 0, la señal A, como B sigue a 0, es un cambio a 0 en F, pero como podemos ver, es un tiempo delta después. Aquí de nuevo la A tiene un pulsito a 1, mientras que la B permanecía a 0, y este es el pulsito a 1 que también se traduce en F, pero tampoco es instantáneo, sino que es un tiempo delta después. Ahora A cambia a 0, pero tenemos un pulso de B a 1, y ese pulso es el que se traduce en F, pero también un tiempo delta después.
Y por último, el último cambio a 1 de A, que también se traduce a F, pero también un tiempo después. Es decir, que nosotros aquí hemos trabajado con señales A y B que ya tenían incorporados retardos de todos los niveles anteriores que se había introducido en el circuito, y a su vez, al pasar por la última puerta OR, también esa señal se ha visto retardada. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que ocurre en el caso de azar, pero eso lo haremos en una tercera parte de esta grabación.